Pero bueno, la pregunta es cómo tomar esto, ¿no? Porque la gente vive renegando amargada, pero yo creo que también hay que ser inteligente para tomarlo con un poco de humor. Y por eso tenemos como invitado aquí en el set al director, productor y actor y con muy conocido mimo, César Aedo. Maestro César Aedo, bienvenido al programa Lima Gris. ¿Cómo está? Muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes en Lima Gris. Por primera vez aquí en este set. Bueno, no puedo respirar, pues. Es el saco el Omicron, pues el Omicron. Pero yo no sé desaparecer el Omicron, pues. Impatriota tú. Sí, la bandera. Entonces lo hacemos desaparecer, pues. Te pido, por favor, Edwin, sopla, por favor. Gracias, sopla, por favor. No, pero te dije que sople, que no me cuba, pues. Desapareció. Es la magia en vivo. Caramba. Pero quieren algo mejor. A ver. Vamos a desaparecer el gobierno, no, al presidente, el Congreso, no, cuidado. Que veas todo, pues, Un poquito más lento la próxima. No, ¿por dónde va a salir ahora? Un mago. Aplausos. Gracias, normalmente me aplaude la gente. Bueno, yo creo que es lo que necesitamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? César, lo primero que te quería preguntar es, tú como artista, un artista internacional que ha recorrido varias partes del mundo, es cómo tomas la política en general y sobre todo la política peruana, ¿no? A pesar que tu profesión es hacer reír a la gente. Bueno, en verdad, nuestra cultura es bien especial, por eso se llama Perú, porque está muy desencajada la política con la cultura y con la educación. O sea, es muy... gracias a Dios, mira, pude salir del país por una iniciativa propia y pude encontrar en París, en Francia, donde estudié teatro durante 5 años, todo lo que es teatro, máscara, comedia, clown, acrobacia, danza. Y con un gran maestro, Marcel Marceau. Nada menos. Y su maestro de él, Etienne de Cruz. Me acuerdo que cuando yo ya había salido de la escuela de Marceau y Marceau se enteró de que yo estaba estudiando con su maestro, Etienne de Cruz. Y me dice, César, ¿pero qué pasó? ¿Por qué te tuviste que ir después a la escuela de Cruz si aquí no obtuviste todo lo que teníamos que darte? Y le dije, maestro, es que tenía que ir a las fuentes. A la raíz. ¿Cómo lo tomó? De Cruz, tenía 81 años y era mi maestro. Wow. Estudié con él casi 1 año. O sea, has bebido el agua, el arroyo ahí. Todo, el puquio. El puquio. Impresionante. Pero, como te decía, ¿no? ¿Cómo manejas todo esto que pasa en el Perú? Sin duda te afecta, pero ¿cuál es el truco para que no te afecte tanto? Bueno, el sentido del humor, como Charles Chaplin, que fue mi maestro. Para mí fue mi maestro, porque de niño yo vi sus películas y cuando viví en París pude ir a festivales de cine mudo, cine antiguo, muchos festivales que se pasan en los cines, no comerciales, pero hacen festivales y ahí pude aprender más sobre Chaplin, sobre Buster Keaton, una mirada norteamericana, pero de una otra forma de hacer el mimo, ¿no? Más slapstick, así como un cartón era Buster Keaton, ¿no? Entonces, todo ese tipo, y Chaplin era serpiente, ¿no? O sea, se movía así, ¿no? Entonces era diferente esos personajes. Y en base a eso yo pude trabajar y pensar cómo adaptarlo esto a la cultura peruana, a nuestra cultura. Y por eso que cuando nace el Circo de Soleil, el teatro, primero que el Circo de teatro de Ariana Mouchkine en París, la Cactus-Cherie de Vincent, que es donde hacía Ariana Mouchkine todos sus trabajos, apoyada por el Ministerio de Cultura de París. Entonces todo eso me dio la inspiración para hacer mi propia identidad, nuestra propia identidad peruana. Con eso pues nace El vuelo del cóndor, Pau Cartampu, espectáculos que estaban ligados a la cultura peruana, sin dejar de lado de lo que yo pude aprender y coger, beber de la cultura europea, ¿no? Y norteamericana. Entonces, el humor
ayuda bastante a soportar Exacto. nuestra realidad. Exacto, hay que tener humor, pero también quiero decirlo, lo que antes ustedes han mencionado en su inicio, de la congresista Susel Paredes, ¿no? O sea, los caviares. Esto es un tema que yo siempre lo tengo presente. Los caviares en el país son los que han hecho más daño a nuestro país en estos últimos 30 años. Porque sin hacer apología a las ideologías, sino a lo que es la realidad, los de Perú Libre dicen que se van a la constituyente, ¿no? O sea, son enfermos, pero se muestran radicalmente la enfermedad, tú la notas. Me gusta más, como decía mi maestro Etienne de Cruz, cuando nosotros hacíamos un ejercicio físico de corporación, del cuerpo, ¿no? De la expresión corporal, y él corregía y decía, ¡ah! Estás enfermo, pero no, claro. A mí me gustan los enfermos reales, decía. Entonces, los enfermos reales es lo que es más concreto que si está a media tinta, ¿no? Claro. Y esas enfermedades no bien marcadas, como lo describen los que usted han dicho de Susel Paredes, ¿por qué no menciona el nombre de la persona? ¿Por qué no lo dice? Si ya está público, si ya se sabe. Entonces, esa forma de enmascarar, y también el periodismo que los ha entrevistado, que deberían hacer las cosas concretamente reales, lo que sucede en el país. La enfermedad hay que mostrarla como es. ¿Por qué encumbrarla de que está medio sano, ¿no? Eso es, como dijo Cristo, ¿no? Si no eres frío ni caliente, te vomito. Entonces hay que ser concreto. En eso es lo que yo creo que la cultura en el país, Susel Paredes, creo, ¿no? Sí, a ver, uy, sí, caramba. Un caviar. Un caviar. Bueno, en todo caso, la cultura se ha visto muy afectada en estos 30 años por los cambios. Interesante. César, con respecto a eso, bueno, tú puedes hablar de política porque viajas por el mundo y conoces la geopolítica. Sin embargo, eres un artista integral y por lo tanto eres un exponente de la cultura. No solamente de la cultura originaria de aquí, sino de forma cosmopolita, estás ligado a la cultura. Ya, perdona esto. Susel Paredes, dile que en otro momento te llame. Ya. Quiero votarlo, ¿cómo lo...? Bájale el volumen. Ya está. Claro. No Cosas que suceden en vivo. Ya. Bueno, entonces te quería hacer una pregunta así puntual. Mencionaste los caviares, mencionaste que hace 30 años el Perú está letargado en cuestiones culturales. Sin embargo, los caviares se han vendido, se han marketeado como los grandes conocedores de la cultura. El Ministerio de Cultura en Perú, el Ministerio de Cultura en el Perú tiene más de 10 años de creación y han estado insertados los caviares y la cultura está venida a menos. Bueno, ¿Qué opinión te merece? simplemente mira, antes con la colonia, cuando recién se hizo la independencia del Perú, estaban los criollos, ¿correcto? El Perú siguen los criollos para mí, son los caviares, porque no son patriotas. La palabra es, ¿qué cosa conviene al país? ¿Qué cosa conviene a nosotros los peruanos? Eso no está mostrado en ellos, sino van frenando en todos los gobiernos que ha habido todas las políticas que podrían haber resultado positivas en cualquiera de los gobiernos que ha existido. Porque no creo que todos los gobiernos son malos, tienen algo de bueno. Tiene que haber gente pensante, pero los caviares, con ese de estar en el gobierno y no ser parte del gobierno, pero estar en el gobierno, han puesto muchos problemas en la continuidad de nuestro país. Ahora, con la llegada de Pedro Castillo al poder, ¿cómo has visto esta transición, ¿no? o estos 6 o 7 meses que ya vamos a cumplir en este nuevo gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Yo sé que estás viajando continuamente al Perú, también vives, radicas en Estados Unidos, pero estás siempre atento a lo que sucede aquí. ¿Cómo has percibido eso? Bueno, fíjate, ahorita yo te voy a hacer un diagnóstico personal. Yo he venido al Perú, estoy viviendo nuevamente en los Estados Unidos, pero he venido al Perú porque en salud
me contrató un spot educativo que hice sobre el coronavirus. Y debo contribuir con el país, si puedo hacerlo, para evitar que haya más contagios. Entonces yo he hecho mis redes sociales, ellos lo han puesto y yo lo he linkeado a mi fanpage y a mi Facebook. Y quiero decirlo, quiero exponerlo. No tiene gran cantidad de visitantes, no lo ven, no lo están viendo y está muy bien hecho lo que he hecho, porque es muy original sobre el uso de la mascarilla y la responsabilidad de usarla en grupo, porque es la mejor manera de evitar contagios, Claro. ¿no? Para prevenir contagios. Pero no tiene éxito en convocatoria y de seguimientos. ¿Por qué? Entonces yo me estoy preguntando ¿por qué sucede esto? Y es que entonces en concreto, hay algo que la población no está ligada a soportar o aceptar lo que está pasando en el país. O sea, si ven que yo estoy colaborando con el salud, ya piensan, no vale. No, pero rechazan lo que de es repente el es un tema, un error de campaña, ¿no? No han sabido hacer la campaña, hacer una buena difusión. Bueno, eso también puede ser particular, pero yo, fíjate, te lo digo francamente, yo lo he colgado en mi Facebook y en mi fanpage, el link, y no tiene... Entonces, ¿crees que hay un rechazo de la gente porque te vincula automáticamente con el gobierno de Pedro Castillo? Claro, o sea, eso es lo que estoy percibiendo, porque yo en mis redes, por ejemplo, pongo cuando estoy cocinando. Claro, pero sabemos que no eres parte del gobierno por más que tengas o que parezcas que tengas la camisa de Perú Libre. Mira, no, esta es una moda que yo la puse, compadre, mira. Parece, pero no es, ¿no? Parece, pero no es. Pero claro, o sea, no es. Es mucho más antigua. Sí, esto tiene 10 años de antigüedad. Pero curiosamente, esta ¿no? modita. No, pero es más fina, manga blanca. Ah, ok, No ok, está claro. esa manga roja. Pero no hay ningún lápiz en el bolsillo. No, lapiceros. Perfecto. Pero bueno, eso sucede, ¿no? Sí. Hay, digamos, gran cantidad de la población que cuestiona al gobierno y hay otra mitad de la población que sigue apoyando. Bueno, no sé si es mitad, ya no sé, Ya. porque en 6 meses hay mucha gente que ha cambiado, mucha gente que ha, de ambos lados, porque el Congreso tampoco no nos está dando buenos resultados. Tú mismo has dicho antes de ese abrazo, eso que han pasado un abrazo entre la Mari Carmen Alba y el señor Waldemar Cerrón. O sea, esto también es... Claro. Hay que improvisar siempre, el micrófono se me ha caído, No, entonces... no hay problema, ahorita que nos Ahora, Luis Felipe te quería comentar algo. A ver. Bueno, claro. Vuelvo a preguntar el tema de cultura. Estábamos conversando antes de empezar la transmisión de que, por ejemplo, en Francia, países como Francia, en Europa, el Producto Bruto Interno está muy incidido en el porcentaje en la industria cultural. Incluso las industrias culturales en Francia superan a la industria automotriz. Es decir, la cultura es una industria, la gente vive de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, tú has palpado eso en vivo, Por supuesto. cuando has ido a diferentes partes del mundo. Lo he visto en vivo y lo he visto en el Perú. Quiero decirlo claramente. Ya. Claramente. Y también le puede decir a la cámara a la gente, ¿no? En el Circo de Soleil, cuando yo he visto el Circo de Soleil que viene de Canadá, han pasado, todos sus espectáculos se pararon en el mundo. Todo. Se quedó a medias, ahí parado, con sus carpas, con todo. 8 o 10 espectáculos en el mundo. Sin embargo, como sea el Ministerio de Cultura de Canadá, los recupera, les amortigua y ya están otra vez andando esos espectáculos, nuevamente, están saliendo adelante. Amigos, yo he estado en el Perú, he retornado al Perú, he vivido 16 años, he puesto la mejor carpa en el Perú, he hecho videos y espectáculos y un documental de gran calidad con toda la cultura peruana y espectáculos de calidad a nivel de los mismos estándares que el Circo de Soleil, que Ariana Mouchkine en Francia, porque me he esforzado estos son mis referentes en mi vida profesional, Marceau, de Cruz, ¿no? Pero fíjense que he estado aquí y hubo una ley de recuperación de la cultura,
decreto de ley 2020 sobre recuperar la cultura, no recibí ni un solo sol por parte del Ministerio de Cultura. O sea, yo lo he vivido en carne propia. O sea, ¿dónde se fueron esos 50 millones de soles para poder no mitigar, como dijeron, a la cultura? Y eso soy yo, soy parte de ello. Yo tuve 3 productos audiovisuales para pasar en un tiempo de encierro, de no circos, no espectáculos, no teatros, no nada. Y el Ministerio de Cultura, con los caviares, que han cogido ese ministerio por años, no permitieron que se adquiera para el país ninguno de los 3 productos que yo propuse. Vale decir, para que nuestro público nos recuerde este episodio lamentable, que la exministra Sonia Guillén se vio obligada a salir en una conferencia de prensa afirmando de que el Ministerio de Economía iba a destinar 50 millones al Ministerio de Cultura para darle a un grupo de artistas para mitigar la crisis económica de la pandemia. ¿Y qué pasó? Entró inmediatamente el otro ministro Neira y cambió, hizo unas convocatorias extrañas donde te pedía los proyectos que tú mencionas, que has tenido 3. Sin embargo, nosotros escribimos informes periodísticos sobre esto y descubrimos de que se favoreció a un grupo, ¿no, Edwin? Claro, ahora de los 50 millones después se agregó 20 millones. 20 millones. Estamos hablando de 70 millones de soles que se hicieron humo, ¿no? O sea, eso es lo que nunca se investigó, nunca se dio un informe, nunca se supo con transparencia dónde se fue ese dinero, cómo se gastó. Y esto es grave, pero no hay investigación, no hay informes. La Contraloría no hizo su trabajo como debe ser. Y yo quiero decirlo, ya que estamos hablando de cultura, hablando del humor, hablando de todo lo que es lo necesario para las sociedades humanas, es que para mí es grave que realmente dijeron, como tú dijiste, iban a hacer un jurado para escoger las obras, lo que sea. Comité evaluador. Un comité evaluador. Y dentro de esto yo me informé que los 3 jueces o jurados que había en esa convocatoria, me dijo el Ministerio de Cultura que iban a hacer nada del Ministerio de Cultura, nada tenían que ver, iban a ser, como se dice, neutros. Ya. Uno era una señora de Colombia que trabaja la televisión o los canales de televisión con todos los ministerios de cultura de todos los países. O sea, ya no es una persona neutral, ya tiene un favoritismo con el Ministerio de Cultura. El otro señor fue del Canal 7, un subgerente del Canal 7 que era también un jurado, que no tiene nada que ver con cultura, sí tiene que ver con el Ministerio de Cultura, porque el Ministerio de Cultura está sobre ellos. Y RTP es adscrito al Ministerio de Cultura. Exacto. Y el otro fue nada menos que un trabajador del Ministerio de Cultura de Cusco, señor Cavazas, que trabaja para el Ministerio de Cultura de Cusco. Claro, entonces, todo. ¿cómo es que no eran imparciales? Exacto. O sea, estos 3 no eran imparciales. Alguien los tenía que... Ellos estaban trabajando para alguien más arriba, que es el Cultura. Bueno, como esos casos han habido varios, Sí, ¿no? sí, Incluso convocatorias dirigidas, ¿no? De CAS, de otro tipo de contrataciones, de órdenes de servicio. Es decir, cuando tú te enterabas de lo que pasaba en el Ministerio de Cultura del Perú, por ejemplo, con el caso Richard Swing, ¿qué pasaba por tu cabeza, César? Bueno, cuando esto pasó, quiero decirlo con claridad, cuando yo produje el espectáculo Paucartampu en Comas, llevando el desplazamiento de mi carpa a una ciudad como Comas que no tiene el acceso a la cultura, entre comillas, porque no lo tienen, porque no pueden venir a Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, a ver espectáculos, pues están lejos. Entonces yo llevo la carpa, y yo me acerco en esos años, 2018, al Ministerio de Cultura, para que puedan favorecer a escolares que estaban alrededor de la carpa para comprar sus tickets el Ministerio de Cultura a 8 soles. Entonces yo les propuse 16.000 soles para que entren 2 espectáculos con los estudiantes a 8 soles. Me dijeron, no hay plata. Y en ese mismo tiempo le habían adjudicado
a Richard Swing con 42.000 o 46.000 soles. Yo les pedía 16.000 soles para que de una u otra manera yo estaba haciendo cultura. Yo estaba desplazando la carpa. La carpa no es una cosa muy fácil, desplazar una carpa de 1.300, de 1.150 asientos. Y estoy llevando el teatro hacia otros pueblos. Entonces, eso es escandaloso. Claro. ¿Y por qué crees que nunca, porque nunca recibió ni un sol del Ministerio de Cultura, por qué crees que no se te ha dado ese apoyo? ¿A qué se debe? Mencionaba antes en un momento los caviares, pero ¿qué hay más aparte de los caviares en ese ministerio? Racismo. Porque yo hago espectáculos que están ligados a la cultura peruana. Y esto es claramente lo que yo puedo explicar de que no hay el apoyo a lo que es la identidad peruana. O sea, si yo dijera esas frasecitas de estes y en vez de decir estas, estes, o no ese lenguaje coloquial de la chica esta munda que la munda, eso, ¿no? Entonces eso es lo que vende en el caviarismo y en la manera nueva de hacer cultura, que eso no vende, porque no es el peruano, eso no es nuestro idioma. Es que hay que hablar claro, pues, hay que hablar claro. Con respecto a esta chica que es una, bueno, no sé si es una actriz, trabajó en una producción de un canal de señal abierta, se fue a Cuba, Sí. Esta chica presentó un proyecto con todo el derecho que tenía, sin embargo salió ganadora, creo que le dieron, no sé, más de 70.000 soles, y al mismo tiempo un artista reconocido en el mundo, más que en Perú, estamos hablando del gran pintor Enrique Galdos Rivas, que presentó un megaproyecto, el ministerio no se lo aceptó. Le negó. Y ahí se desató pues una protesta en las redes sociales para ver, como dices tú, la injusticia de que estos grupos caviares que han estado enquistados en el Ministerio de Cultura han favorecido estos grupos mediáticos de muchas personas que, si bien tienen todo el derecho de participar en estos estímulos económicos, no tienen gran talento tampoco. Exacto. Y Sí, quiero verdad. sumar a eso, ¿no? Aparte que los caviares no quieren salir del Ministerio de Cultura. Por ejemplo, por más que hay un nuevo ministro que es Alejandro Salas, que viene de Somos Perú, ¿no? Somos Perú, postuló con Vizcarra y todo eso, pero en fin. Está una viceministra, que es la viceministra Sonali Tuesta, que es caviar. Continúa. Ella continúa. Continúa como viceministra. Interesante. ¿No? Ahora, lo que sé es que están viendo su cambio, pero se resiste. Es decir, hay un grupo muy fuerte que se resiste a salir del Ministerio de Cultura. Y eso, ¿hasta cuándo va a ser? Es la pregunta. ¿Por qué? Cuando el exministro Ciro Gálvez intentó sacarlos, le hicieron puesto una campaña en contra, ¿no? Exacto. O sea, acá, eso es lo que les estoy diciendo, es el criollismo que no quiere separarse de esos poderes y esos beneficios que fue de la libertad peruana, digamos, hace 200 años. O sea, seguimos con esos que no quiere estas personas, estos núcleos humanos, no quieren dejar de mamar del Estado. Y lo más notable es que en este gobierno de izquierda, de Pedro Castillo, están los caviares. Eso es lo más insólito, ¿no? Bueno, es una lucha intrínseca que tienen ellos. Vamos a ver quién gana. Claro, sí, pues, ¿no? ¿Y cuál es la lectura que tiene sobre los abrazos en estos dos grupos que se enfrentan pero terminan abrazados? Es verdaderamente bastante impactante porque yo manejo el lenguaje corporal, ¿no? Comunicamos mucho con el cuerpo. Ahorita nosotros tres estamos comunicándonos con los brazos aquí, así, no estamos diferentes, ¿no? Estamos así. Bueno, este es el lenguaje corporal que tenemos. Pero en ese momento del abrazo fue Mari Carmen que se abalanzó a darle el abrazo a Waldemar Cerrón, ¿no? Entonces eso comunica mucho, dice mucho. Entonces esa iniciativa del cuerpo expresa mucho y no va a durar mucho. Porque fue así y no va a durar. O sea, al final ese cálido abrazos va a terminar enfriándose. No, va a terminar peor que cuando empezó, o sea, antes. No parecía un abrazo entrañable. No, en realidad es un engaño para el país, porque yo siento que
no están comunicando concretamente al país cuáles son sus intenciones, de ambos grupos. Sí. César, quiero tocar un tema que ha sido muy discutido esta semana. Se trata de el humor. Y tú eres una persona indicada para hablar sobre este tema, sobre el humor. Hay un par de youtubers que se burlaron en uno de sus programas que transmite por YouTube sobre la agresión sexual de una niña. Entonces, hay gente que dice que ese es humor negro, hay gente que dice que ese es humor, y hay gente que ha cuestionado esa actitud y las palabras de estos dos personajes. Pero aparte, hay programas que pululan en las redes sociales de ese mismo estilo, digamos, ¿no? Insultando, denigrando, burlándose de agresiones sexuales. En ese sentido, te pregunto, ¿qué es el humor en realidad? Para hacerle entender también a la gente. Bueno, claramente podemos decir que hay humores enfermizos. Humor que son entrañablemente discutibles dentro de un marco de valores. Yo pienso que nunca me voy a dejar de decir a mí mismo, César, esfuérzate por hacer un humor que eleve el espíritu humano, que pueda traer paz, cordialidad y entendimiento con las personas, aun cuando sean diferentes, ideologías diferentes. Yo creo que el humor es muy importante para desestresar al ser humano, pero tiene que ser también dentro de tener valores. Y si no hay valores en el humor, entonces está destruyendo la sociedad. Y la sociedad peruana está, en realidad, lo puedo decir, tenemos que tener un cambio en el país. Y esos dos pilares para mí son la educación y la cultura. Si eso no existe, el país no va a cambiar. Mira, por ejemplo, lo voy a decir en la economía del Perú. Yo he viajado muchísimo, como ustedes saben, por mi trabajo en el mundo, pero no he visto ningún país en el mundo que se cambie dólares todos los días en las calles del Perú, en cualquier lugar del país. Eso no existe en ningún otro país. Eso es un lavado de dinero, un lavado de activos, que yo no sé de dónde proviene, porque ¿cómo es posible que gente tenga dólares para cambiar en la calle y el banco está al costado? O sea, eso yo no lo entiendo. Entonces, si eso ha vivido 30 años mi país después de Fujimori, o durante el tiempo de después de Fujimori, todo el proceso de los años, yo no entiendo esa coyuntura económica de un país, donde se maneja el dinero en las calles de una manera informal. Hay una economía informal. Y eso, yo la verdad es que... Bueno, este país sobrevive de la informalidad felizmente, porque si hubiésemos estado en esta pandemia todos formales, creo que la cantidad de víctimas y muertos hubiese sido mayor. ¿Eh? Bueno, yo no sé si sería mayor o menor. Lo único que yo te quiero decir es que ha sido aterrador, porque ¿cómo es posible que hayan personas como nosotros normales que han tenido que endeudarse de sus casas, vender sus casas para salvar la vida de sus seres queridos, y ahora están sin casa o están endeudados con el banco o han hecho 300.000 soles de deuda? Es verdad. O sea, no, o sea, es terrible lo que ha pasado en el país. Es cierto. Porque la informalidad ha matado más todavía y ha enriquecido a otras personas. Pero hay un mal peor, hay un mal que nos está golpeando mucho más a las personas que hemos sobrevivido, y es la impunidad. Es decir, estos personajes que gobernaron en el año 2020 están libres, salen en los medios de comunicación, les dan tribunas, salen los exministros de salud a dar opiniones. Vizcarra Sale a hablar, y eso no se puede. En cualquier parte del mundo estos señores estarían presos. deberían estar presos. Pero hay rabo de paja. Hay rabo de paja. Por eso que Contraloría, por una parte, Fiscalía de la Nación, por otra parte, la Junta Nacional de Justicia, que son las entidades que tienen que impugnar o hacer procesos, son los que mantienen un contubernio. Y eso es una frustración para las personas que han vendido sus casas, para las personas que han tenido parientes muertos, para las personas que se han endeudado con clínicas hasta por 1 millón de soles. ¿Quién cautela los intereses de estas personas? ¿Dónde está el Congreso que tiene que representar, en vez de estas peleas de colegio? Representar. No están representando a la población. No, absolutamente no. Y no, tampoco están
haciendo lo que deben legislar. No están legislando. Exacto. En estos 6 meses yo no he visto que el Congreso haya legislado cosas en realidad en favor del pueblo. Eso es cierto, pero no se menciona, ¿no? No se dice Son nada. 3 obligaciones del Congreso constitucionales: fiscalizar, legislar y representar. Se diría que están fiscalizando, pero bueno, más allá de la obstrucción, pero el resto no lo están cumpliendo. Ahora, ¿qué sería, de alguna forma, un proyecto ideal para que el presidente Pedro Castillo, en el sector cultural, lo abrace? ¿Qué propones tú? ¿Qué ideas le sueltas al presidente Pedro Castillo para que trabaje en el sector cultural en este país? Te lo digo a ti, diciéndose si tú eres el presidente Castillo. Presidente Oh. Castillo, tengo 3 productos que los caviares me lo negaron. El espectáculo Paucartampu, que nunca se ha visto en televisión. El espectáculo El vuelo del cóndor, bajo la carpa, que nunca se ha visto en el país, y en tiempo de pandemia a la ministra Guillén, Sonia Guillén, yo se lo propuse antes de que salga el decreto 58-2020, 058-2020, yo les propuse a esa ministra y a la viceministra, les escribí y les dije, tengo 3 productos, porque no va a haber teatro, no va a haber circo, pueden verlo. La nación peruana puede ver productos nacionales en televisión nacional. Nunca lo aceptaron y dieron cabida a Richard Swing. Engañaron al país. Entonces, eso es lo que yo tengo, 3 productos, señor Castillo. Tengo para que la población vea humor sano, de todo nivel, no solamente de un peruano, sino de extranjeros en los espectáculos. Y el documental El vuelo del cóndor, que es un espectáculo inspirado en los 4 hermanos Sayar. Es un documental hecho de buena calidad, que también lo negaron los caviares. Entonces, porque estaba el señor Neira. Claro. ¿Y qué cosas te gustaría copiar que has visto a nivel internacional en otros países, gestiones culturales, ¿no? Para copiar, o sea, las cosas buenas hay que copiarlas y traerlas al Perú, por ejemplo. El Circo de Soleil, pero un Circo de Soleil peruano, de inspiración peruana. Y yo estoy haciendo, yo no imito al Circo de Soleil, pero como ellos también tenemos otras expresiones de teatro, de lecturas, de libros, de fantasía que hay que copiar, porque si son buenos y elevan a los países como Colombia, como Francia, Estados Unidos mismo. César, se nos fue el tiempo. ¿Qué proyectos se vienen? Rápidamente. Bueno, están haciendo el espectáculo Tunupa, después de la pandemia, y creo que lo voy a presentar, y no creo, sino que va a ser posible presentarlo en los Estados Tunupa, Unidos. creo que también hay un libro que escribiste basado sobre en eso, ese ¿no? libro, ¿no? Que me inspiré para poder trabajar el espectáculo. Entonces tiene fuentes de inspiración y de crónicas y de escritos y de todo nivel para que pueda hacer el espectáculo con peso, ¿me entienden? O sea, Sí. no confetis. César, para terminar el último minuto, el mensaje a la nación, por favor. Bueno, solamente le pido al presidente Castillo, a todos los gobernantes, y le pido al Congreso que miren la educación y la cultura. Es la única manera que vamos a cambiar nuestro país y dar esperanzas a nuestro país, el Perú. Bueno, muchas gracias, César. Ha sido un gusto tenerte en el programa. Claro. Y bueno, espero también que pronto regreses al Perú. Sé que en unos días viajas, pero siempre estamos acá para conversar y darte un espacio. Gracias. Esto ha sido Lima Gris por Nacional TV y nos vemos el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana.